La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la tarea de fortalecimiento del sistema penal, ha impulsado la elaboración de diversas herramientas normativas, como acordadas, que operativizan reglas del Código Procesal Penal, pero que por alguna razón no están siendo aplicadas de manera correcta, por lo que con relación al acta de imputación, la Corte Suprema de Justicia ha elaborado una guía para los jueces penales de garantías, quienes deben recibir el requerimiento del Ministerio Público de la habilitación de un plazo para investigar un hecho concreto y a una o más personas determinadas. Ese comienzo necesariamente debe ser controlado por el juez de garantías a partir de la herramienta de la teoría del caso, teniendo en cuenta que esta es una técnica desarrollada a partir del modelo acusatorio que nos rige y que facilita no solamente a los órganos acusadores o a las partes en general, sino que también a los órganos jurisdiccionales a verificar el contenido del requerimiento que debe ser planteado para dar inicio al proceso penal. Imputar a una persona dentro del nuevo proceso penal requiere información suficiente sobre qué pasó, mínimamente individualizar a quién lo hizo y las circunstancias que rodearon a esa digamos, situación, circunstancias temporales o circunstancias de modo o de lugar, a los efectos de que el Ministerio Público pueda solicitar de manera fundada la apertura de una investigación y un plazo racional concreto para efectuarla. Conforme a los presupuestos, los principios que establece el sistema acusatorio vigente, el acta de imputación, doctor Ramírez Candia, pretende garantizar el derecho a la defensa, el conocimiento previo y detallado de los hechos que se le atribuyen al justiciable, a los efectos de que el mismo pueda ejercer a plenitud dicha garantía constitucional. Sí, efectivamente, y esa fue la preocupación de la Sala Penal al emitir estas acordadas, que si bien es cierto es objeto de crítica a veces porque se sostiene que nosotros pretendemos influir en la independencia de los magistrados, etc. Pero el objetivo fundamental es simplemente efectivizar los derechos de rango constitucional y evitar, en el caso de acta de imputación, evitar dilaciones innecesarias. Porque una imputación que se presenta en forma irregular puede culminar después con la anulación del proceso, etc. Y realmente lo que se pretende es operativizar el acta de imputación, operativizar el artículo 17, creo que en su numeral 7, que exige la información previa y detallada para efectivizar plenamente la defensa del procesado. Sí, como el modelo es acusatorio, el acta de imputación es una herramienta imprescindible para dar inicio al proceso penal y necesariamente debe contar con aspectos básicos como la individualización o identificación del imputado. En los casos en que esta situación no es suficientemente respondida, el juez penal de garantías, quien debe controlar la corrección del ejercicio de la acción penal pública y por ende también asegurar el derecho de las partes intervinientes dentro de este proceso penal, debe controlar, doctor Benítez Riera, el contenido de esa imputación. Así como puede también devolver el requerimiento o el acta de imputación en caso de que ese contenido no sea suficientemente justificado. Eso constituye el control judicial establecido por el legislador en el Código Procesal Penal. Cuando el acta de imputación es insuficiente, no reúne las condiciones, es el juez penal de garantías el encargado de profundizar, verificar y, en un caso, si está conforme a derecho,
dar lugar lógicamente al proceso en sí, sino tiene las facultades, ¿verdad?, de devolver al Ministerio Público para que el Ministerio Público reúna las condiciones fácticas de hechos y derechos principalmente, y lógicamente esté bien fundado y se pueda iniciar esa imputación, que es el primer requerimiento, el primer señalamiento de esta persona A. Quiero nuevamente recalcar, los jueces de garantías están para garantizar el debido proceso, nivel constitucional en los artículos que hacen del 12 y siguiente, y más principalmente el 17 de la Constitución Nacional, como así lo establecido en el Código Procesal Penal. El juez de garantías entonces debe garantizar al particular, a esa persona, ¿verdad?, a que realmente la construcción, la teoría del caso esté muy bien realizada. Eso en pos, lógicamente, del justiciable, del denunciante, del querellante adhesivo. Sí, es importante destacar que la Corte Suprema de Justicia no pretende que los jueces penales de garantía se inmiscuyan en la estrategia del ejercicio de la acción penal pública, que es propia y exclusiva del Ministerio Público. Sí, en cuanto al contenido de esos planteamientos o requerimientos del fiscal, a los efectos de que pueda justificarse de manera suficiente la apertura de una investigación y también se pueda determinar de manera racional el tiempo que habrá de durar ella. La teoría del caso, como bien nos explicara el doctor Benítez Riera, es una herramienta que se ha desarrollado a partir de la implementación de modelos acusatorios orales, porque necesariamente exigen al operador condensar de manera muy sintética el contenido de esa pretensión y los elementos que acompañan obviamente para justificar esa pretensión. Por eso es que es importante de acompañar a la verificación del acta de imputación esta herramienta, porque constituye una, facilita de manera muy sencilla el control del contenido de la imputación, con relación a qué pasó, con relación a quién lo hizo, aunque ese quién todavía esté, incipientemente individualizado, con relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a ese hecho. Conforme el sistema vigente, el estándar de información que debe contener el acta de imputación tiene un nivel de sospecha. Justamente esa sospecha objetivada es la que debe ser explicada por el Ministerio Público a través de esta teoría del caso. El juez tiene que entender que este planteamiento imputativo contiene cada uno de estos aspectos relacionados a qué pasó, quién lo hizo, cómo, cuándo, dónde, y si se tiene un porqué fantástico también incorporarlo. Perfecto. Otro aspecto que se relaciona también con con este desarrollo técnico tiene que ver con los elementos de convicción, que si bien es cierto tienen un grado de sospecha en este estadio, no obstante deben ser correctamente descritos, de manera que el juez al hacer la verificación de los elementos de la teoría del caso pueda encontrarse por lo menos con un indicio o un dato por cada elemento del tipo penal invocado en su caso. Eso es muy útil al momento de controlar el acta de imputación. ¿Por qué? Porque esa secuencia de elementos que debe contener la misma va increciendo en la medida que la investigación incorpore datos o información al proceso y se convierta ya en una formulación más sólida, como por ejemplo la acusación, en virtud a la cual se puede solicitar ya la apertura de un debate oral y público. Es importante destacar también que la herramienta de la teoría del caso obviamente no está legislada en el Código Procesal Penal, porque no se trata de un instituto normativo, sino que más bien
es un desarrollo técnico en torno al instituto normativo del acta de imputación y todo lo que implica el proceso penal. Entonces, los jueces o los operadores no van a encontrar una norma en el Código Procesal Penal que hable la teoría del caso. Eso no significa que la herramienta pueda ser utilizada válidamente por las partes y por los jueces al momento de ejercer el control de validez de la misma. También es importante señalar que más allá que el acta de imputación es un acto procesal de contenido comunicacional del Ministerio Público en lo que respecta al ejercicio inicial de la acción penal pública, también tiene una segunda parte requirente referida al plazo para realizar esa investigación. En virtud a la racionalidad que rige todo el desarrollo del proceso penal, el juez de garantías debe establecer algún límite o debe establecer algún parámetro prudencial de aplicación del tiempo dentro del proceso penal, doctor Ramírez. Bueno, la verdad que está vinculado eso al plazo razonable, que nosotros adoptamos un plazo legal, no un plazo, diríamos, de carácter valorativo como hace la Corte Interamericana, y nuestro código establece un plazo límite para la investigación. Y generalmente utilizamos el plazo máximo, cuando que hay hechos que no justifica establecer un plazo tan prolongado, cuando que hay hechos punibles que se puede investigar y tener todas las evidencias necesarias para formular acusaciones en un plazo menor. Por eso es importante también no utilizar el plazo máximo así en forma directa. Siempre es importante evaluar cuál es el hecho punible que se tiene que investigar a los efectos de establecer el plazo, porque después también hay varias incidencias dentro del plazo establecido que puede ayudar a la dilación innecesaria del proceso. Y el tema de la dilación del proceso es un tema preocupante, porque está vinculado a la extinción y a la prescripción, que implica fundamentalmente impunidad. Eso es lo que puedo señalar. Sí, en realidad la utilización racional del tiempo es una de las innovaciones del Código Procesal Penal y que está necesariamente debe ser controlada por los órganos jurisdiccionales, que si bien es cierto, se establecen plazos legales, estos plazos son plazos máximos, lo cual dentro del parámetro de la racionalidad significa que los jueces pueden establecer plazos judiciales teniendo en cuenta estos parámetros de racionalidad y obviamente conforme a la complejidad, al número de imputados, al número de hechos punibles, a las, digamos, dificultades en cuanto a la obtención de los elementos probatorios, serán considerados por el órgano jurisdiccional como parámetros para establecer de manera racional cuánto va a durar una investigación penal. Y esa es atribución de los jueces. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público hace un planteamiento, hace una propuesta investigativa conforme a esos elementos descritos según la teoría del caso. Entonces el juez evaluará la necesidad de fijar un plazo máximo de investigación o un plazo mínimo o mediano de investigación a los efectos de formular el requerimiento conclusivo. También es importante destacar que el acta de imputación es un presupuesto fáctico legal necesario para dictar medidas cautelares. Doctor Benítez Riera, no es posible el dictamiento de una medida cautelar sin la existencia de una descripción precisa de hechos con características delictivas atribuidas a una persona concreta. Bueno, los jueces tienen amplia facultad, de acuerdo a lo que establece la Constitución y el Código Procesal Penal con relación a las medidas cautelares. De acuerdo a lo manifestado dentro del acta de imputación, el juez de garantías hace una valoración a través de la sana crítica y de ahí establece si ha lugar a una prisión preventiva o a medidas alternativas, sin perjuicio que también pueda dejar, ¿verdad?, sin ningún tipo de medidas alternativas. Tiene amplia facultad el magistrado de garantías. Ahora,
esa sana crítica debe estar, lógicamente, bueno, tiene que haber un fundamento si es que va a dictar la prisión preventiva, que está establecida, lógicamente, en el Código Procesal Penal, en sus 3 incisos, ¿verdad? La razón por la cual deben de dictar esa prisión preventiva. O también pueden dejar de hacerlo. En lo que yo manifiesto y en lo que estoy viendo dentro del sistema, que normalmente la Fiscalía y los jueces penales de garantías aplican medidas alternativas, sin perjuicios de la prisión preventiva, pero en la generalidad de los casos, ante cualquier tipo de imputación, establecen ciertas medidas. Eso, desde mi punto de vista personal, ¿verdad?, tendría que decir y manifestar que pueden también dejar de hacerlo cuando el hecho es de escasa criminalidad, no es de suma complejidad, no es grave, gravitante. Entonces, ahí tiene que entrar la sana crítica, que es la experiencia, el conocimiento, la doctrina, la jurisprudencia. La sana crítica abarca un sinfín, la experiencia de la persona en la magistratura.